Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Antes de entrar con lo que está haciendo el precio, vamos a comentar que MicroStrategy la semana pasada compró otros 535 Bitcoin por valor de 43 millones a un precio medio de 80.340 por unidad. Así que siguen comprando. Esta semana también supuestamente está comprando porque las preferentes están cotizando a 100 y seguramente estarán vendiendo preferentes para comprar. La semana que viene sabremos qué cantidad ha comprado. Y muy probablemente seguirá comprando durante el día de hoy, mañana y pasado sobre todo. Y luego cuando se pague el cupón de las preferentes, pues seguramente parará de comprar como suele pasar todos los meses, ¿no? Pero bueno, de momento, como digo, sigue comprando, así que sigue la acumulación. Por otra parte, el mercado pues está en zona de resistencias. Ya hemos dicho que esta semana es de transición, que podía haber corrección. Las bolsas han subido muy en vertical. Ayer volvieron a marcar un máximo histórico. Hoy están retrocediendo. Pierden lo que ganaron el día de ayer en el caso del SP500, un 0,37% ahora mismo abajo, el futuro. Y el DAX alemán un 0,82% con el petróleo subiendo otra vez hasta 107. O sea que todavía hay bastante tensión con respecto al petróleo, así que no, eso no favorece evidentemente a los mercados, favorece más a que quizás tengamos alguna pequeña corrección en el corto plazo. En todo caso, Bitcoin más o menos está aguantando por encima de los 80.000, ahora mismo cerca de los 81.000. Ayer tuvo una vela de menos a más, a la mañana estábamos cayendo bastante y luego acabó recuperando, en algunos momentos casi se llegó a poner hasta en positivo, pero hoy volvemos a caer un 1,09% y como digo, pues estamos más eh, con ganas de corregir más que otra cosa, ¿no? En un principio, pero bueno. Como digo, esta semana es un poco de transición, es una semana en la que aguantar es ganar y ya la semana que viene seguramente tendremos comportamiento mejor. Vamos a ir viendo las diferentes temporalidades. Nos ha quedado una vela semanal muy buena la semana pasada, pero la semana esta en la que estamos de momento va en negativo y va recorriendo a la baja parte de la vela semanal anterior. Así que de momento pues el gráfico no en semanal no nos dice gran cosa, por lo menos nada positivo de momento. Gráfico diario pues nos hemos metido otra vez en la parte baja de la semana. Hemos empezado con esas caídas tanto ayer como hoy. Podría caer un poco más, como veis. Si la bolsa sigue corrigiendo, pues podríamos ir hacia la zona de los 78.700 e incluso más abajo. Y en gráfico horario, pues seguimos entre dos niveles sobre todo. El nivel inferior está en esta zona de los 80.700 aproximadamente y el nivel superior aproximadamente en los 81.960. Mientras no salgamos de esos niveles no se moverá mucho de ahí y si se sale por abajo nos iremos hacia la zona de los 79.220 y si se sale para arriba pues atacaremos los máximos, que me sorprendería, pero que bueno, estando el mercado como está, también me ha sorprendido la subida tan vertical del SP500 y bueno, pues Bitcoin también podría sorprendernos en cualquier momento, sobre todo si vemos que se aprueba la ley Clarity en Estados Unidos, ¿no? Eso sería un paso importantísimo para que Bitcoin se desmarcase un poco de las bolsas. Por lo demás, pues eso, semana de momento tranquila. Vamos a ver si la evolución sigue siendo positiva. Eh, en el día de hoy tenemos dato de IPC en Estados Unidos, así que eso moverá el mercado seguramente. Si es un buen dato, los mercados reaccionarán al alza y Bitcoin seguramente también. Si es un mal dato, pues tendremos caídas de todos los mercados y seguramente una corrección que podría llegar a ser incluso importante porque, bueno, pues hemos subido mucho en el corto plazo, ¿no? Y vamos a un pequeño repaso ya a las altcoin viendo la dominancia como la tenemos. La tenemos en 60,81, se sigue manteniendo en la parte alta, o sea que es de esperar que no se haya movido mucho Ethereum al alza, porque ya decimos que cuando más se nota movimientos en la dominancia es cuando se mueve Ethereum y parece que de momento no hay movimiento. En el caso de AVE tenemos cayendo un 1% después de los rebotes de las últimas jornadas. Casi todas han rebotado un poco, casi todas las altcoins contra Bitcoin estas últimas jornadas. Cardano también ha rebotado, pero hoy se va para abajo un 0,58%. BGB repitiendo prácticamente. Aquí sí que parece que puede haber
movimiento al alza superior en las próximas jornadas. Parecen haber tocado suelo los exchange y parece que se recupera un poco el optimismo. También BNB ha subido bastante bien en las últimas jornadas, como veis, se está empezando a acercar a la línea bajista principal, así que bueno, pues eso es positivo también. Ethereum, como hemos dicho, no parece que tenga mucho movimiento. Ahora mismo cae un 1,26%, pierde los mínimos anteriores, así que mal, la pinta de Ethereum no es buena en este momento. Pasó una época en la que se estaba comportando mejor que el resto, porque son los primeros que comentaron lo de hacerse resistentes a ordenadores cuánticos y eso les dio un momento positivo en el mercado cuando nadie hablaba de eso y solo era Ethereum la que decía eso, ¿no? Pero luego pues ha pasado un poquito ese buen momento y ahora está atravesando por un mal momento. Y como dije el otro día cuando hablábamos de Zcash, el hecho de que sea resistente a ordenadores cuánticos no va a marcar la diferencia porque todos lo van a ser. Al final, cualquier cadena de bloques sabe que tiene que ser resistente a ordenadores cuánticos, entonces ya digo, no va a marcar la diferencia porque todas lo van a ser. Entonces, el que entre solo por eso no tiene mucho sentido, es especulación del corto plazo sin más ni más. Por cierto, MicroStrategy buena subida en el día de ayer, un 4,45%. Es muy buena señal que esté MicroStrategy comportándose así. Yo creo que los inversores han empezado a entender la situación. Los que se ponían en corto en MicroStrategy, llevados quizás por todo ese food que había en el mercado sobre la empresa, me parece a mí que, bueno, pues estarán con el agua al cuello ahora mismo y estarán cerrando posiciones rápidamente. Seguramente MicroStrategy empezará a ganar terreno por encima del valor de los Bitcoin que tienen en cartera, muy probablemente. Solana bajando un 0,62%, pero fijaros qué rally ha tenido. Aquí también destacar que, bueno, al final lo hemos dicho muchas veces, las altcoins son competencia unas de otras. Entonces, si le va bien a Solana, pues no le va bien a Ethereum. Cuando ha estado Solana cayendo, Ethereum más o menos ha ido bien. Ahora que está Solana subiendo, Ethereum está bajando. Al final, hay un mercado y ese mercado se lo van a repartir entre las altcoin, entre las dos o tres altcoin principales, ese pequeño mercado que hay ahí, ¿no? Diferente a lo que es Bitcoin, ¿no? Y todas no pueden ir bien al final. Irán bien un puñado de ellas, las que mejor lo hagan, las que mejor sepan atraer ese movimiento hacia ellas, pero no todas a la vez. Entonces, bueno, pues como veis, sube Solana, pero baja Ethereum. Tron sube un 0,47, de momento aguanta bien en esa zona de soporte. XRP sube un 0,33%, ha subido también estos últimos días, pero ya veis que no tanto como Solana, por ejemplo, así que seguramente aquí se está dando cuenta la gente ya de dónde está. Y ZK rebota un 1,56% después de haber tenido una subida espectacular en las últimas semanas en torno a lo que dijimos de eh, que quieren ser resistentes a los ordenadores cuánticos en breve, ¿no? Pero ya digo, eso no es garantía de nada, es simplemente pues que te anticipas a los demás, pero al final lo va a tener que hacer todo el mundo, así que no es que vayas a ser el único que lo tenga, ni mucho menos. Y nada más, dejamos Bitcoin ahí en 80.892 ahora mismo. Creo que la jornada, si no hay sorpresas negativas con el IPC, volverá a ir de menos a más, es decir, a la tarde yo creo que volveremos a ir otra vez hacia arriba. Pero esta semana, como decía, es difícil que superemos los 83.000 o que nos acerquemos porque tiene que consolidar un poquito toda esta subida, no solo Bitcoin, sino las bolsas también. Y hasta que no consoliden un poquito estos niveles, no saldremos al alza con claridad. Aunque yo creo que la semana que viene sí que podría llegar a ser porque, pues, seguramente el conflicto poco a poco se irán encauzando las negociaciones. El petróleo empezará a caer un poquito más otra vez, ha subido estos últimos días. Y bueno, si el mercado ha llegado a consolidar lo suficiente, pues tendremos un pequeño repunte también la semana que viene. Así que nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.